Buenas noches, ahora vamos a ver la clase número 9, que se denomina Dinámica de los ecosistemas, Energía en los ecosistemas, Autoecología y nichos ecológicos. La dinámica de los ecosistemas hace referencia a los procesos y a los cambios continuos que se van produciendo dentro de un ecosistema, ya sea a lo largo del tiempo y que se produce debido a factores naturales, por ejemplo, que cambió el ciclo hidrológico y se producen más lluvias en un lugar que era semidesértico, o también a la intervención humana, por ejemplo, la deforestación. Y estos cambios que se producen, ya sea natural o antrópico, afectan la estructura, la composición y el funcionamiento de cada ecosistema. Y bueno, y los principales aspectos que condicionan, que definen la dinámica de los ecosistemas son el flujo de energía, los ciclos biogeoquímicos, la sucesión ecológica, la interacción entre las especies y el impacto, ¿no es cierto?, de los factores externos a un ecosistema. También dije que vamos a ver la integración, en los niveles de integración ecológica, que van desde la biosfera o el planeta Tierra, cada bioma, cada ecosistema, cada tipo de paisaje, cada vez más chica, ¿no es cierto?, las escalas en lo que estamos analizando. Luego vienen las comunidades, por ejemplo, comunidades de diversas especies que interactúan en un mismo espacio. Por ejemplo, en el monte Chaqueño tenemos especies vegetales de un tipo, eh, árboles de gran porte, árboles de mediano porte, luego vienen arbustos, luego viene gramilla, por ejemplo, en, en vegetación. Podemos tener fauna del tipo ciervos, eh, insectos, diferentes tipos de insectos, monos, y todos conviven en el mismo ecosistema, en el mismo lugar, comparten el mismo ambiente, pero son especies diferentes. Eso es una comunidad. Luego tenemos poblaciones de individuos de la misma especie. Por ejemplo, como dije, de ciervos. Toda una población de ciervos. eh, e individuos, cada uno de los ciervos, por ejemplo. Entonces, eh, los niveles de integración del ecosistema monte chaqueño sería la biosfera, el ecosistema, la comunidad, la población y el individuo. Vamos a ver qué es la autoecología y los nichos ecológicos. La autoecología es una rama de la ecología que estudia la relación de un organismo X, de un individuo, con su entorno, el ciervito que hablábamos recién. Y se enfoca en factores como los factores abióticos, como la temperatura, la humedad, la luz que necesita este individuo para desarrollarse, y los factores bióticos, por ejemplo, la competencia entre especies de su mismo tipo o diferentes especies, ya sea por la comida, la depredación, ¿no es cierto? Y todo esto que afectan a la vida y al comportamiento de cada uno de estos organismos, ¿no?, de cada uno de estos individuos. Cada individuo responde a ciertas condiciones mediante adaptaciones que tienen las especies, ¿no es cierto?, y que le permiten sobrevivir en su ambiente. No es lo mismo eh, un pingüino en la Antártida que un pingüino en el impenetrable chaqueño. Cada especie que se habita al ambiente de la Antártida o al ambiente del impenetrable, tiene ciertas adaptaciones que pueden ser del tipo morfológicos, es decir, la forma del cuerpo, como la del pingüino, o fisiológicas, que actúan para regular la temperatura del cuerpo, o conductuales, por ejemplo, como ciertos hábitos de caza que puede llegar a tener un mamífero carnívoro, o la migración de las especies como la golondrina, entre otros. Y ahora bien, el nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico nos sirve para describir el papel
y la posición que tiene un organismo dentro de un ecosistema. Nosotros de manera burda decimos que es el trabajo que tiene cada individuo dentro de un ecosistema. Por ejemplo, el lugar físico que tiene dentro del ambiente, su función dentro del ecosistema. Por ejemplo, eh, una abeja, su función es polinizar. Y bueno, y la relación que tiene con otros organismos, como dije recién, por ejemplo, con el tema de la alimentación, ¿no es cierto? Eh, los ciervos se alimentan de vegetación, mientras que un jaguarete, ¿no es cierto?, se alimenta de los ciervos. Bueno, su nicho ecológico es crucial para el equilibrio de los ecosistemas, ya que cada organismo ocupa un lugar específico dentro de la cadena trófica y ayuda a mantener los flujos de energía y nutrientes equilibrados dentro del ecosistema. Un ejemplo de esto puede ser el papel, como les dije recién, de las abejas, ¿no es cierto?, que son polinizadoras, o si lo pasamos al ámbito antrópico, podemos decir que los trabajadores dentro de una planta industrial, ¿no es cierto?, que juegan un papel preponderante en la gestión y producción, en la gestión eh, de la producción y la generación de impactos que estos implican, ¿no es cierto? También vamos a ver eh, qué es la adaptación, qué es la selección natural. La adaptación es un proceso mediante el cual los organismos desarrollan ciertas características que le permiten sobrevivir y reproducirse en un entorno, mientras que la selección natural es un mecanismo por el cual las especies desarrollan ciertas características que les resultan favorables a su entorno y le permiten tener más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Y a partir de ahí, con el pasar de los siglos, actúa la evolución, que es un cambio gradual que se produce en las características de ciertas especies a lo largo de muchas generaciones. Vamos a ver las diferencias, entonces, entre adaptación, selección natural, evolución, las relaciones que hay entre cada una de ellas. Vamos a hablar también de de la energía dentro de los ecosistemas, ya que esta es esencial para el funcionamiento de los procesos biológicos y ecológicos. La principal fuente de energía es el sol. Este es captado. La energía del sol es captada por los productores, es decir, las plantas, las algas, eh, el zooplancton en, en los océanos. Y a través de la fotosíntesis, estos productores, ¿no es cierto?, convierten esa energía que reciben en una forma de glucosa, en alimento, ¿no es cierto? Tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros, que se alimentan estas, de estas plantas, de estas algas, de estas bacterias. Tenemos los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y se alimentan de los herbívoros precisamente. Y por último, los descomponedores, que actúan cuando se produce la muerte de estos consumidores anteriores y descomponen los restos orgánicos y le devuelven los nutrientes al suelo, como habíamos dicho en la clase número 1. Bueno, el flujo de energía que se produce dentro de la cadena trófica o en cada ecosistema es esencial para mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Y nos permite, o permite, mejor dicho, la realización de procesos vitales como la reproducción, el crecimiento y la sostenibilidad de las diferentes especies.